Muy buenas, compañeros ruteros. Hoy hemos vuelto a pasar por la isla de los tesoros y traemos otro unboxing. Pues muy bien, compañeros de ruta, aquí tenemos otra cajita venida de Danpai, pedido hecho antes del 1 de julio, se han portado bien, nos lo han enviado y estamos deseando, el gato también está deseando de que abramos la caja, porque es que cada pedido que nos llegan es como... Es un caramelito. Y hasta hoy va a ser especial cómo vamos a abrir la caja, porque nuestro compañero, el Tito Sergio, se ha hecho con una navaja... Cuéntanos un poquito, cuéntanos. Pues nada, me he hecho con esta preciosidad, que básicamente, bueno, yo tenía ya ganas de tener una de esta marca, que es la marca Joker, que es una marca de Albacete. Que bueno, como también empezamos a comprar plugs y cosas de estas, pues quería una navajita bien afilada y demás, y aquí está, con el mango de olivo también, como la pipa que salió en el vídeo del último Awenland. Y nada, y te paso el testigo, ten cuidado, no te cortes con esto. A Lucho no le gusta nada. A mí no, la verdad es que es una navaja que es muy bonita. La verdad es que está muy chula. Y como corta, voy a probarlo aquí, mejor en el dedo, ¿no? Ostras, es que... es que... La enseñé y se corta solo. Bueno, ya porque estoy afeitado. ¿Te afeito un poco? Gracias. La verdad es que mira, es que haces así. Mira, has cortado hasta el cartón. No, es que como si fuera mantequilla. No, es que has cortado hasta el cartón. A ver, más o menos el pliegue va por aquí, hinco un poquito. Así es que me da tanto miedo porque esto corta. Menos mal que sé que Danpai ya, excepto que esta vez se les haya acabado el cartón. Yo creo que ya con esto ya dejo que la plegues tú. Yo diría que ya abre bien. Y vamos a hacer como siempre, aquí como si fuéramos a jugar a rol. Un poquito así de misterio. Y bueno, antes de nada, para que veáis, como siempre viene con la raya. Oye, el gato está emocionado, ¿eh? Ya, este gato está peor que nosotros. No pasa nada, como hoy no estamos concentrados fumando, que esté por aquí. La tapa de seguridad, última tecnología. Que la dejamos por ahí. ¡Ole! Hala. Ahora que lo hubiera dado la cámara placa. Y voló. Aquí han necesitado dos esta vez. Este pedido es un poco... Viene un poquito fuerte. Sí, viene con bastantes tabacos. ¿Qué? ¿Lo dejaremos por ahí? Y como siempre, los tabacos no se los voy a pasar a Sergio hoy, si no los dejaré por ahí. Esto bien. Venga, esto lo dejaremos por ahí. También, ahí. No, me quitas el alfumuki que si no se lo fuma también. Uf, lo que veo. Y se ha visto justamente la escrita. No, pero es en plan de, oye, lo que dijeron. Bueno, mejor. Bueno, venga, vamos a quitar. Madre mía. Madre mía. Por ahí, venga. Por ahí. Ya está. Bueno, pues. A ver, los vamos a enseñar todos, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí, todos. Bueno, venga, va. Ayúdame un poquito. Uf. ¿Cuál sacamos primero? Venga, va. Venga, este Pues ya salió. porque ya... Venga. Has hecho tú el pedido. Es que ahora ya no me acuerdo cuál hemos Sí, pedido. sí. Este es de él. Pues bueno, Sí, compañeros de ruta. Otro Saltidogs no podía faltar en este pedido después de haberlo probado y saber que es un tabacazo, Master of the Universe, nivel. Antes de que cierren la puertecica de Mordor, meto la mano. Pedazo de tabaco. Aquí tienes. Venga. Por ahí. ¿Esto lo saco ya o lo dejo un poquito más para el final? Yo se lo dejaríamos por final, ¿no? ¿Sí? Venga, va. ¿Sí? Vale, venga, va. Pues bueno, un tabaco, venga, voy a sacar este. Un tabaco que fue de los primeros que pedí hace muchísimos años en Danpai. Antes los pedí yo. Un tabaco que según en la web indican con sabor a mazapán, a nueces, a almendra. Yo creo que de los tabacos con estos matices es el mejor que he probado, o de los mejores. Y es un tabaco que se llama Jolly Joker, tiene un dibujo precioso. La verdad es que yo pensaba que le habían cambiado el formato, porque en la web aparecía como con las letras de Jolly Joker, Y ya está. pero no con este dibujo del bufón, que es precioso. Y la verdad es que la lata ya de por sí son de estas típicas así cuadradas. Es un tabaco que cuando lo traigamos tardaremos quizás un tiempecito, porque considero que es un tabaco más de invierno, a sabor a mazapán, a nueces, pero es un tabaco que nos ha dado, la verdad, muy grandes fumadas realmente. Y yo, bueno, creo que todos le tenemos un cariño muy especial. ¿Verdad que sí? Y como ya tengo una lata, pues ya veré. Tito Sergio se la tendremos que ceder para que la tenga en su colección personal. Si no, y aparte que me ha sorprendido. ¿Pero tú conservas la otra lata? No, aquí ya me parece que se abolló ese tirón. Daditos. Aquí siempre democracia. Se jodió. No, y aparte que, bueno, sí, es pegatina también. El aviso que tiene es pegatina y la Claro. verdad es que me ha sorprendido que viene bastante grande la... No sé si Es incluso que se podría sacar y poner la Es recta. que es el mismo, ¿Cómo lo ves? solamente que como las letras de fumar mata y todo eso, yo las pondré aquí, Sí, aquí venga, delante. Pues, Y lo tuyo ya también. adelantamos que ya lo reseñaremos años después, pero esto fue un tabacazo que nos gustó mucho.
Venga, va, ¿qué más? Mira, si no mueves la caja. Mira, esto que también se ha... A ver, es que lo han puesto, la verdad es que súper ordenado. Bueno, ordenado no. Bueno, saca ese ya. Sí, Ya que lo tienes ahí en la mano. y también este. Auenland Classic, tabaco de la comarca, de la tirada de la comarca. Este es el que a mí más me gusta, ya que ha quedado claro, lo he vuelto a coger porque es un tabaco que, sabiendo que van a cerrar las puertas, no podía faltar en mi bodega. Ya tengo una lata en bodega, pues otra, porque es un tabaco que como aromático está muy bien, me encanta y vamos, no quería que faltara. Saco otro tabaco que también hemos traído, voy sacando los más así, pues bueno, que es el SVH. Mi tabaco preferido de vainilla, junto con el nuevo roll cake de McBaren de vainilla, que ha subido muchas posiciones. Ese y este, mis tabacos de vainilla preferidos. Tabaco que tiene, bueno, su humedad, hay que dejar airear un poco y demás, pero... Sí, este es un tabaco de esos de déjalo secar de buena mañana para fumártelo por la noche. Pero este tabaco es, bueno, ya me conocéis, que lleva conmigo más de una década y es un tabaco que siempre tiene que estar conmigo, este tabaco. El SVH lo tengo, vamos, en el cocolo, pero grabado a fuego. Y ahora, pues bueno, venga, va, ayudadme un poquito, que no sea solo yo el que saca. Bueno, saca alguna bolsita ya. ¡Oh! Ese lo... Primero la bolsita. Venga, va. Primero la bolsita. Venga, va. Pues es este, pero lo va a presentar mi amigo Sergio. Bueno, pues este realmente es un tabaco también de Don Tabaco, es un Olaf, que bueno, es Black Flake, como bien aquí pone. Que bueno, me llamó mucho la atención, realmente no conozco este tabaco, nunca lo he fumado, pero decidí cogerlo porque mi gato se llama Olaf. Y dije, pues mira, antes de que cierren la puertecica de Danpai, pues voy a coger este tabaco que bueno, tiene el nombre de mi gato y lo quiero en mi colección. Bueno, seguramente que nos sorprenda. Seguramente sorprenderá porque a mí no me desagradó realmente lo que ponía. Ya lo iremos trayendo. Vale. Ya irás viniendo. Este también me estoy quedando. Ahí. Lo preciosa que es la pegatina. Sí, Dale, sácala. No, Ya, sí, sácala. Venga, ya vamos. que la has comenzado. Hablando de Olaf, este otro, que como podéis ver tiene una etiqueta, bueno, a ver que cuadre, en dorado, preciosa. O sea, realmente es muy bonita. Voy haciendo así para que brille un poco. Y nada, te la dejo también a ti, que este tabaco también es tuyo. Antes el otro era el 88, este es el 77 en lata. Exacto, este, si no recuerdo mal, es un Virginia también. Bueno, obviamente también lo pillo por el nombre. Realmente aquí me dejé llevar mucho por los sentimientos. Más que por el tabaco en sí y demás. Y bueno, como ese viene en bolsa y las bolsas, pues bueno, siempre pierden un poco, se arrugan, se les salta el color y tal, pues quería conservar una latica con el nombre de mi gato. Y mira, también viene en pegatina, seguramente se lo podré quitar. Y nada, pues ya lo subiremos a bordo y hablaremos extensamente de él. Ya no sé por dónde dejarlo. Vale, pues ahora uno que... Este lo compraste tú, ¿verdad, Dani? Sí, ese sí. Tesoros de Treasures, es que ya lo iba a leer en inglés. Tesoros de Irlanda. Este es el Limerick, Virginia Flake. Dani, preséntalo tú. Pues la verdad me llamó muchísimo la atención un Virginia Flake. Nunca había probado tampoco igual que el del Olaf o alguno de aquí. No lo habíamos probado. Me llamó mucho la atención y dije, ostras, como hemos dicho, antes de que se cierre, vamos a pedir también uno de estos a ver qué viene. Y aparte, Flake. ¿Qué más pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Venga, va quedando menos cosas. Yo estos dos los dejaría para el final. Vale. Venga. Y... venga, ayudarme un poquito. Pues ¿Vosotros conocéis el típico sonido de las latas cuando están presurizadas que suenan a macizos? Ahí está. Venga, ¿cuál de los dos? ¿Este? Los dos más o menos son lo mismo, o sea que... ¿No me digáis? ¿Este? Ese mismo. Venga. Pues de la tirada de Dan Tabaco de la serie Historia Americana, aquí tenemos el tabaco Patriot Flake. Paso el testigo a mi compañero. Pues bueno, como... Me lo compré por el dibujo. A ver, sí y no. No, tenía buena pinta el tabaco. Me lo compré porque realmente las latas de esta tirada de la Historia Americana me parecen preciosas. Y bueno, este es un Virginia también, que tiene muy buena pinta y realmente va a ser un tabaco... Sí, es un Virginia que viene en Flake.
Y realmente tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de abrir este tabaco. Me llama mucho la atención. Mucho. Si tienen la misma calidad que los Iron Sights, son de la misma tirada, Tenemos por aquí. pues otro más. Bueno, ¿Qué se va? ¿Adeu? Adiós. este también era de Sergio, ¿no? Creo que sí. Aquí ha roto el cerdito, ¿eh? Sí, un poquito. Es que yo bueno, ya mientras ni que me lo- acuerdo. A ver. De mientras que lo pone. Ahí, Sí, aguántalo, Fumuki. venga, Fumuki, haz algo útil. Bueno, pero vigílalo que está ya cogiendo y metiéndose en el bolsillo. De la casa Torbendansk, no sé si lo pronuncio bien, el Virginia Missouri, Ray Robert Flake, o sea, un Broken Flake sería, ¿no? Un Sí. listo frotado. También una adquisición de Sergio. Sí, de estos tabacos tampoco había pedido nunca ninguno y antes de que me quedara sin poder probarlos, pues he cogido este Virginia Missouri. Que bueno, Tiene muy buena pinta. otro Virginia, ya veis que hoy Hoy en estamos este virginiados. pedido he tirado mucho por los Virginias, pero bueno, ya... Poco a poco. Perfecto. Pues bueno, ahora antes de dejar estos dos. Venga, vamos a descubrir los ocultos placeres del Tito Sergio. Lo siento, tengo mi lado oscuro también. Bueno, que esto tampoco de oscuro tiene poco, esto es tabaco de calidad. A ver si descubro cómo se abre. Creo que se ve por ahí, creo que por el otro lado también. Bueno, esto es lo que he comprado. Básicamente, esto es lo que he comprado. Aquí está. Ole. Este pedazo de purazo. Y A ver que se vea bien. Ahí. Hay que irlo girando un poquito a poquito. Que bueno, es el Last Tabaco de la casa Davidoff de la línea de Winston Churchill. Que este puro siempre me ha llamado la atención y. La cinta es preciosa, desde luego. Y en este pedido he dicho, se acabó. Quiero uno. Para la saca. Quiero uno. Yo me lo imaginaba más largo, ¿eh? Y Es que este es más gordo. y te ha dado- tiene el color del envoltorio, de la hoja de envoltorio como más oscura, ¿eh? Sí. Pero tiene una pintaza. Venga, va, por favor, huélelo. Madre Dinos mía. algo. Y bueno, Sí, parece un plug. ¡Oh! Madre mía, cómo huele esto, por Dios. Si ya le gusta a él, a mí también seguro. Y aquí que se le está poniendo los ojos rojos. Porque últimamente cuando él le da, yo le doy a otro también, así que... Tío, este no huele como los que hemos fumado. Y mira que hemos fumado los Montecristo que yo compraste que no estaban mal, también el Romeo y Julieta que eran 1000 hojas. Y bueno, hay Sí, que- ese es de una gama más más baja. asequible, más Pero- baratita, pero más humilde. Ostras, ya verás, Dani, a ti con lo que te gusta. A este le gustan más los puros que el tonto lápiz, ¿eh? Así, Ahora este y luego este. Vale. Porque este tiene que. Mierda, no tengo. Guau, huele... Tiene una pinta. Oye, ya nos dirás, ¿eh? Sí, ya Oye, fue. podemos hacer una revisión que él se lo fume y nosotros así mirando. Qué rico. Tiene una pintaza... Dejar comentarios. Obligar en los comentarios que Sergio comente algo del puro cuando lo fume. No me atrevo porque no soy conocedor de Pero puros. por lo menos un poco. Soy aficionado, pero no conocedor. Pero bueno, por lo menos tus impresiones y demás. ¿Quién sabe? Y bueno, como hemos dicho, Sergio ha roto la hucha en este pedido. Y vamos a traer también un tabaco de una serie o de una tirada legendaria de Danpai, que es la de Ocean Liners o Transatlántico. Estos tabacos yo he comprado 3 digamos, de esta tirada de los Transatlantic. Este en concreto lo compró una vez un primo mío y la verdad es que no me acuerdo, o sea, no puedo decir, pero bueno. La lata es preciosa, además son de estas que vienen como... Esta que es como más cuadrada, por decirlo así, esta es como más plana, parece la típica lata antigua de tabaco. Sí, realmente estos tabacos tienen unos empaquetados preciosos realmente. Y bueno, este es un poco el New York, el May Stamers New York, y tiene ligeros toques de coco. Era como una representación de los que repartían el correo en barco. Y la verdad es que las latas, yo tengo 3 latas antiguas. De hecho, cuando hagamos la revisión ya traeré alguno de los míos para que se vea este. Para que se Bueno, vean de las este latas. es verdad, de este conservo la lata de mi primo, del antiguo. Ya lo traeremos para hacer como... Para hacer la comparativa de los empaquetados de antes con los de ahora. Exacto, y ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar el último, me lo voy a poner aquí debajo, sin trampa ni cartón. Vamos a enseñar sin trampa ni cartón, que ya se ha acabado aquí. Bueno, llegó la Navidad. ¡Navidad! Puedes poner esto por aquí. Y el último tabaco es una edición especial de Rat Race,
que es el Blossom Temptation. Es un tabaco que viene aromatizado, pero yo ya siendo rato y se he dicho, esto pide pista, esto promete. También edición especial de estos que vienen así como, bueno, con el cartoncico y demás. Ahora sí que me vas a pasar la navaja, por favor. Pásame la navaja. No lo voy a abrir ahora, pero sí que por lo menos sacarle el cartoncete para ver cómo viene, cómo es la lata en vivo. Con cuidadico. Sí, porque esto corta, vamos, solo con mirarlo. Perfecto. Si aprietas mucho atravesas la lata. Por eso, esta pegatina sí que es un poquillo más... Yo creo que ahí mejor. Sí, sí. Es que nada, es que gira la navaja y corta, es que... Pues es perfecto. Esto yo creo que fue la navaja con la que Beren le sacó el Silmar y la Morgul, ¿eh? Aquella que se llamaba la Angris, pues es esta, tío, la navaja Angris. Perfecta para cortar plugs. Sí, ahora me voy. La verdad es que sí. Ahora me voy. Allí la descubrimos. Aún no la he visto, pero mamma mía. Qué bonita. Preciosa. ¿Esta también tiramos todos? ¿O? Ratrace Blossom Temptation. Sale como, bueno, representa, tiene una historia. De hecho, en Downpipe, en lo que es el tabaco, hay la historia de que los cerezos cuando florecen, como una tradición. Ya la leeremos bien en la hora que hagamos la revisión, porque es como el Robert McConnell, que los de Downpipe han dedicado en hacer bueno, Downpipe, o incluso la misma Ratrace y lo han copiado. Pero tiene como una historia bonita que ya haremos una pequeña narración. Y la lata es que es preciosa. Que sabemos que que tiene- os gusta que os narremos cosas. Tienes que el relieve de la flor del cerezo. Es una pasada. Y bueno, como ya he... Bueno, aquí Hay no... que cortar, ¿no? Hay que Pues cortar. pásame otra vez, sí, cortaré. Y así de paso veré si viene cerrado, sellado, porque hay algunas... Robert McConnell venía como doblado, cerrado, pero no venía precintado. No iba... Viene doblado sobre sí mismo el plástico con una pequeña pegatina, pero realmente si tú cortas la pegatina y abres la bolsa está abierta. No está precintada. Yo creo que con este corte... Bueno, no. Sí, pero por el otro lado también, ¿eh? No, ya lo sé, pero es que no... Ahí. Ahora sí. Y aquí también siguiendo un poquito la silueta. Yo creo que ya está. Sí que hay algunos de estos que vienen súper duros. No, este... Toma. Robert McConnell es modo bisagra, o era también que Se abría, sí. No, sabría, sabría, pues, sabría. ya la presentación dice... Es que es parecida, Es ¿eh? que mira, parece que... es que esto que es el sello de calidad o qué. Es como en el Che. Robert McConnell también te ponía lo mismo. Cherry, Black Currant, Golden Virginia, Broken Flake, Black Cavendish. Esto tiene una pinta, por favor. Esto es como el sello de calidad. Pasión por la perfección. Ojo, ¿eh? No sé si se ve bien, pero bueno, pongo así un poquito más cerca. La verdad es que hasta la etiquetita. Y bueno, a ver si nos llegan matices, porque a veces de estos tabacos... Sí que... Mamma mía. Pero no Yo sí- vamos a decirlo aún. No, pero huele, Oh. huele muy bien. Oh. Mm. Pero no puedo, porque no puedo meter Ya para para pones que se lo ocurran en plan de hechos a mano. Ostras. Vamos a ver. Huele Yo- rico. Me está pareciendo. Que no viene sellado. Me está pareciendo. Entonces tendremos que traer la revisión un poquito más pronto de lo. Porque me parece a mí que esto no. De hecho, me voy a atrever a quitarle como el precintico. Además, es el típico precinto que tiene aquí Perfecto. para tirar, que no es pegajoso y abres. Esto como los Bull Larsen, que Espera. viene con el detalle este. Pues sí, compañeros de ruta, este viene no viene sellado el plástico, por lo que vamos a poder hacer un pequeño anticipo del olor. Esto pide silencio para olerlo bien. Voy a hacer así un poquito. Urga. Viene con la humedad bastante correcta, por lo que este no tardaremos mucho en traerlo al canal. Esto es que es raro. Aquí yo pido disculpas a los que les guste el Borkun Ring Ruby, pero aquí es cuando te das cuenta realmente cómo cambia en la calidad del blend, el aromatizado. Por favor, compañero, no es por darme la razón, pero la diferencia del aromatizado químico de, por ejemplo, el Ruby que trajimos hace poco a este, Madre mía, cómo es huele. que no tiene nada que ver. Ya verás, es que Ábrele. este también es otro que me recuerda a las ediciones especiales de Peterson que venían aromatizadas con frutos. Se nota, el otro es como mucha cereza, pero a gominola y este se nota que va a respetar los matices del tabaco. Uf. Huele muy... Aparte de que ya viene el olor perfecto, viene muy... Y la humedad, mira, manéjalo un poco, o sea, tócalo un poco. Oh. ¿Cómo viene? Que no viene aquello
bastante correcto, ¿eh? Viene muy Este lo vamos a traer y ya os dejaré, compañeros, ya os dejaré muy bien. unas cuantas pipadas para que lo probéis. Buah, creo que me acabo de enamorar, en olor me acabo de Sí, enamorar. esto es como decir, bueno, Buah. compañeros de ruta, no se trata de dar envidia, pero sí un poquillo. No, pero es que es un olor como, es que se nota ese toque como a... Y aparte los cortes de Virginia sin corte ancho. Mira, coge el tabaquete. Pero si es que me acércatelo a la napia. Y ahora Si es que no lo tengo yo en la mano y ya me está dando Pero envidia de pero no es poder que olerlo. no tiene, ya digo, siento por la comparación. A veces las comparaciones dicen que son odiosas, Vale, pero Me huele un montón a albaricoque seco, tío. Pero un montón. es como una combinación de frutas. Supongo que predominará la cereza, pero es algo que está tan bien amalgamado ya solo en el olor. ¿Sabéis los típicos? Es masticable. Los orejones estos secos. Sí. Me ha olido Mira, un huele montón. el tabaco, sí, ya verás. Es que ya digo, me recuerda mucho a los Peterson que venían con estas bolsas así semitransparentes. Este promete, ¿eh? Sí, Este, tiene venga, bastante lo subiremos el pronto a uno, albaricoque, compañeros. sí. No os haremos mucho esperar, tenéis que estar pendientes por eso. Oh. No sé si hasta probarlo hoy. Este sí que es uno de esos tabacos que no sabes si Buah. fumártelo o O Lo comértelo. dejarás Literalmente. un poco planico. Y bueno, mejor que no me lo deje este por aquí. No, si quieres te lo guardo yo. Yo realmente debo decir que prefiero cuando vienen precintados porque tú eliges el momento en el que, Claro. en el que lo abres y demás. Pero bueno, ya que es así, pues vamos a fumarlo. ¿Qué se le va a hacer? Nos obligan a catarlo antes. De verdad que presentación Rat Race, buen trabajo, 10 de 10. Una presentación. Me recuerda mucho al Robert Sí, McConnell. McConnell, realmente sí, sí. Y la Muchísimo. lata súper elegante, preciosa. Preciosa. Vienen hasta con el pequeño detalle este para que no Al revés. se estropee. Sí, esto viene. Ah, Ah, sí, sí. correcto. Así que, compañeros de ruta, esto Ya no sabes dónde meterlo. ya no sé dónde meterlo. Tiene que ser bastante. Hasta aquí el unboxing de hoy. Estar pendientes del canal porque todos estos tabacos, o más rápido o más, Más lento. o más lento, van a ir apareciendo en próximas reseñas. Pásatelo por la cara como el bazooka, Y como he dicho, hasta aquí el tercer unboxing de la ruta del tabaco. Esperemos que os haya gustado el vídeo, esperemos que os haya hecho no la misma ilusión porque nos lo vamos a fumar nosotros, pero sí, gracias como siempre por estar ahí y por acompañarnos en este otro viaje. Hasta la próxima travesía, compañeros. Nos vemos. Adiós.